A ver. Antes de que se ataquen, antes de que me funen por el título de este video, yo quiero decir una cosa. La segunda mitad de Death Note no es mala. Tiene personajes memorables y partes de la historia muy importantes. Pero lo que es cierto es que muchos de los fans parecen estar de acuerdo en que no es igual de buena que la primera e incluso llegar a pensar que es aburrida. Por eso hoy en este video quiero que analicemos juntos cuál es el problema y ¿realmente es tan aburrida como algunos dicen? Cuando vi Death Note por primera vez tenía aproximadamente 11 años y creo que todos los de aquí que somos de los 2000 podemos saber que Death Note era extremadamente popular. Todos tenían su propia Death Note y escribían los nombres de sus enemigos ahí. No se hagan conmigo, yo lo sé, yo lo tuve. Y también luego hasta suspendían a los niños en la escuela por tener la Death Note. Era un momento muy loco para vivir. Les cuento todo esto porque antes de empezar este análisis quiero que sepan un dato sobre mí. Y es que mi personaje favorito en ese momento era Nier. Una opinión controversial para muchos, ya lo sé. Me gustaban mucho los personajes de pelo blanco, así que yo creo que eso influenciaba mi opinión. Pero el punto es que ya reviendo nuevamente la serie después de unos años, me di cuenta que la segunda mitad no es mala, pero tiene algunas carencias. Y vamos a ver cuáles son. Pero antes de empezar, ya sabes que si te gusta el anime, el manga, los videojuegos, la moda o la cultura japonesa, no dudes en suscribirte, darle like a este video y dejar en los comentarios tu opinión o tus ideas para futuros videos. También quería agradecerles un montón, por los comentarios lindos que me dejaron en mi último video. De verdad no saben cuánto los aprecio. Para mí es muy lindo que se tomen el tiempo de comentarme cosas. Y dos, quería agradecer los 500 suscriptores, de que para mí es un montón. Estoy muy agradecida contigo. Si estás suscrito, un besazo hasta tu casa. Me llegó un mensaje, espero que no se haya escuchado, pero un besazo hasta tu casa. Gracias por estar suscrito a este canal, familia. Ya somos 500 y lo que falta, honestamente, lo que falta. Ya después de todo esto, ahora sí vamos a ver por qué la segunda mitad de Death Note es tan aburrida. Creo que es obvio, pero igual lo voy a decir para que no haya malentendidos. En este video hay spoilers de Death Note, así que si no lo has visto, pues ve a verlo, que eso es un pecado, yo siento, pero pues ve a verlo porque advertido estás. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que si algo hace muy bien Death Note es este juego del gato y el ratón, de quién atrapa a quién. Los juegos mentales, la manipulación y el hacerle preguntarse al espectador quién es el personaje más inteligente, quién ganará la batalla. La batalla mental entre L y Kira es una de las más icónicas del anime y el mundo del entretenimiento. Por eso no es de extrañarnos que haya un momento clave que rompió el corazón de muchos en esta serie. Algunas personas creen que este momento arruinó el anime, pero cuéntame tú qué piensas en los comentarios. A mí, honestamente, esta situación solo me impactó un montón. No creía que él le iba a perder contra Light así, sobre todo después de estar tan cerca de atraparlo y que todos creyeran que estaba loquito. Pero lo crean o no, la razón del declive de este anime no es tan simple como la muerte de un personaje. Si tú sentiste que Death Note ya no era lo mismo después de este momento o te preguntas por qué hay tantas personas que se sienten así, tal vez tengo la razón. Si tu experiencia con este título se limita solo al anime, no tienes manera de saber que a pesar de que es una buena adaptación, tiene varios problemas que se agravan conforme avanzan los episodios. En los episodios después de la muerte de L se nota que la escritura ya no es tan buena, el monólogo interno de los personajes ya no es tan cautivante y
Justamente los personajes parecen más aburridos y lentos que nunca. Les digo, muchos atribuyen esto a la falta de uno de los personajes más importantes, pero en realidad hay muchas cosas importantes sucediendo en ese momento de la narrativa. Está la reacción de la sociedad ante Kira volviéndose casi una figura de culto pública, la competencia entre los sucesores de L para atraparlo, giros dramáticos que superan los anteriores y el descenso a la locura psicopática de Light. ¿Ven lo que digo? Son grandes conceptos. Entonces, si la ausencia de L no es el problema, ¿qué fue lo que falló? Si miramos el manga podemos entender un poco más. Es importante destacar que el anime tiene 35 capítulos y L muere en el 25, lo cual no sería la mitad, sino 3/4 de la historia. Mientras que en el manga, L muere en el volumen número 7 de un total de 12. Si el anime se hubiera dado el tiempo necesario de adaptar estos volúmenes restantes, tendría que tener al menos 45 o 50 episodios. Para adaptar lo que faltaba de la historia en una cantidad limitada de capítulos, se tuvieron que hacer varios cortes y algo tuvo que perderse. Esta es la causa fundamental de los problemas en Death Note antes mencionados. Por ejemplo, veamos esta escena donde Nier está sentado en un cuarto y ha determinado que X Kira está trabajando en conjunto con el Kira original. El cuarto da vueltas y sus ojos brillan azules como los del Avatar. De pronto, voltea a ver a una de las pantallas donde aparece Mikami y así como así afirma que él es X Kira. Eso es todo, ni más ni menos. Simplemente resuelve el misterio sin dar ninguna explicación. Lo cual se siente extraño porque Death Note es una historia que se basa en la explicación de los juegos mentales y pensamientos de los personajes a través de un monólogo interno, y este momento fue una desafortunada excepción. Este debió de haber sido el momento para brillar de Nier, mientras junta toda la evidencia para atrapar a Kira, pero a esta escena le falta credibilidad. Sabemos que Nier es extremadamente inteligente, así que es de esperarse que pueda resolver el misterio, pero verlo llegar a la conclusión sin entender cómo lo hizo es un poco aburrido, a diferencia de las escenas donde L delibera o piensa cuál es su siguiente movimiento. Si observamos la misma escena, pero en el manga, podemos ver cuánto monólogo interno hay en realidad, el cual fue omitido. Todo el proceso de pensamiento de Nier es entregado al lector y podemos entender cuál fue la lógica que utilizó para llegar a su conclusión. La realidad es que el anime no les dio el suficiente tiempo a Nier y a Melo para mostrar sus habilidades y presumir su intelecto. Sus personajes son reducidos a un beneficio de la trama para resolver misterios, porque cortar monólogos internos, como lo vimos en el ejemplo anterior, lo que hace es reducir a los personajes y sus historias. Parte de lo que hace que estos monólogos internos sean creíbles e interesantes es que los personajes siempre piensan las diferentes posibilidades de un mismo escenario, a veces tomando hilos de pensamiento que son incorrectos, teniendo que replantear sus ideas y reconsiderar cuál es el mejor movimiento a hacer. Y que eliminaran estos monólogos internos no es el único problema, porque desafortunadamente también eliminaron escenas completas o páginas que dan información adicional. Aunque la historia general sigue siendo la misma, los detalles, la información adicional y el contexto y desarrollo de los personajes es sacrificado para que pueda ser resumido en pocos capítulos, adelantando la historia de un momento a otro. Y Death Note no es esa clase de narrativa. De hecho, hay un hilo en Tumblr que tiene todos los momentos que fueron omitidos del manga al anime. Les recomiendo mucho leerlo si les interesa saber un poco más. De verdad que es un poco frustrante y hasta un poco molesto ver todo lo que fue omitido. Otro ejemplo muy claro que les quiero dar, porque aparte es un poco personal conmigo, porque es uno de mis personajes favoritos y de verdad que me molesta mucho su versión en la adaptación del anime, porque de verdad que ahí es súper irrelevante. En el anime salen nomás unas cuantas escenas solo para morir de la forma más irónica que he visto. Supongo que quieren hacerme muchas preguntas. ¿No dispararán?
estoy hablando de Matt. Y no sé ustedes, pero después de esa escena a mí me parece muy gracioso que nos digan que él es el tercer detective más inteligente de la casa Wymie después de Near y Melo, y de que eso es toda su participación. ¿Es neta? En el manga mínimo, y digo mínimo porque me parece que este personaje en general en la narrativa debió de haber tenido más participación. Justicia para Matt, pero mínimo en el manga dan más contexto, ¿saben? O sea, más contexto, por favor, contexto, please. Se puede notar, de hecho, que tiene una amistad bastante cercana con Melo. Y yo no sé si ustedes sepan, ahí hay un ship. Entonces pues algún contexto hay en el manga para que exista ese ship, ¿saben? Sí se nota un poco más esa intimidad, esa cercanía. En el anime se pierde por completo. Y también en estos capítulos la participación de Ryuk casi no existe, lo cual es una verdadera lástima porque es el alivio cómico de la serie. Y también Rem ya no existe después de lo que pasó con él y el otro Shinigami. Mira, él se fue a su pueblo. Yo no sé, honestamente perdí en mi cerebro la información de qué le pasa a ese Shinigami, déjenmelo en los comentarios, pero creo que es muy triste que ya no participen los Shinigamis porque también son un punto clave de Death Note y parte de lo que hace que sea interesante. Lo que hizo que Death Note fuera un manga tan especial era su dedicación para escribir una historia tan llena de pequeños detalles. ¿Se acuerdan del momento en el que Light crea una medida de seguridad para quemar su Death Note en caso de que alguien la encuentre? Este momento nunca es mencionado de nuevo, pero somos testigos de las estrategias de Light para cubrir sus rastros, hiperanalizando situaciones y creando soluciones para posibles problemas. Este es el alma y el corazón de la escritura de Death Note. ¿O qué tal cuando por un capítulo completo vimos a Light entrar en pánico y ansiedad escuchando sus pensamientos mientras intentaba averiguar el nombre de una mujer que tenía información que podía delatarlo como Kira? Poder apreciar y entender sus pensamientos durante ese proceso es lo que hace que Death Note sea un manga y anime clásico. Y desafortunadamente a los últimos 12 episodios les falta mucho de esto. Estos últimos parecen más bien una recopilación de momentos importantes que una adaptación bien realizada. La verdad es que se queda corto de lo que hace especial a este anime. Es cierto que para muchos el momento más brillante de esta serie es la batalla entre L y Kira, pero eso no significa que lo que viene después sea malo. De hecho, en el manga es extremadamente bueno, así que el anime no tiene justificación por habernos hecho esto. Igual, ante todo, sigo pensando que es un anime muy bueno. Les digo, a mí de morrita me encantaba la segunda mitad. Yo decía, Nier, mi hombre. Güey, ahorita eso estaría muy funado, pero en ese momento sí podía ser mi hombre porque teníamos la misma edad. La ausencia de L es muy triste, pero Melo y Nier son personajes muy interesantes con conflictos intelectuales únicos y el anime no les hizo justicia. Pero cuéntame tú qué piensas en los comentarios, si te gusta la segunda mitad de Death Note o te gusta más el anime que el manga, o cuál es tu personaje favorito, qué opinas de Melo y Matt. ¿Te gustaría que hiciera más videos hablando sobre Death Note? Yo podría hacer un montón, se los juro. Y nada, dale like, suscríbete y todas esas cosas. De verdad que si te gusta este video me ayudas mucho dándole like porque es la forma como en el que el algoritmo más impulsa mi video. También antes de irme quería decir que hoy soy Gyaru. Si no han visto mi video analizando la moda en Death Note, ahí hablamos un poco sobre las Gyaru y quería recalcar que no estoy haciendo cosplay de Misa Amane porque el Gyaru no es cosplay. El Gyaru no es un disfraz, es una subcultura muy importante en Japón y un estilo de vida que respeto mucho y lo hago con mucho respeto, así que sí, quería recalcar eso, que no es un cosplay, no es un disfraz, pero el personaje de Misa está inspirado en las Gyaru. De eso hablamos en mi video y está inspirado también en un estilo que se llama Roku Gyaru y por eso mi lookcito de hoy. Cuéntenme también qué piensan de este look en los comentarios y nos vemos en el próximo video.